Buenos días, chicos. Me han estado preguntando si es recomendable operar durante todo el mes de diciembre. Y en este mes de diciembre el mercado se suele tornarse un poco confuso, porque los traders institucionales empiezan a cerrar sus posiciones, algunas que han abierto durante principios de año y en todo lo corrido del año. Y eso crea como una especie de inestabilidad en el mercado. Y en estas últimas semanas, que son las semanas del 24 y el 31 de diciembre, el mercado se pone así con inestabilidad, muchas veces con volatilidad. ¿Y esto qué pasa? Que el análisis técnico algunas veces no respeta. Por muy buen análisis que hagamos y que nuestra regla de operativa estén, eh, estén de la mejor manera, a veces el mercado termina haciendo lo que quiere. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar la mejor información, como de soporte, resistencia, un patrón de vela donde nos centramos a gusto, de acuerdo a nuestra forma de operar, y es ahí donde vamos a ejecutar la operación. También es bueno tomarnos algunos días de descanso y retornar en enero. Tomar estos días como estas 2 semanas, estas últimas semanas de vacaciones, para disfrutar en familia y reflexionar de todo lo que hicimos este año y cuáles fueron aquellas bajas o fallas que impidieron que nosotros no llegamos a la rentabilidad. Al final, cada trader hace lo mejor, lo que mejor le conviene. Sin embargo, si quieren operar durante estas 2 últimas semanas, les recomiendo buscar escenarios limpios, mercados que estén tranquilos, aquel contexto que tú conozcas mejor. Como dije anteriormente, no es recomendable operar en mercados con alta volatilidad. Entonces, si no entiendes el mercado, simplemente salte y no operes. Otra alternativa que le doy es que operen en mercado OTC. Si ven que se van colocando cada día más difícil para hacer la operativa en el mercado regular, podrán ver la otra alternativa de operar en OTC. Son las recomendaciones que yo le doy para que eh, no pierdan el poquito de capital, tratando de hacer en 2 semanas lo que no hicieron durante todo el año. El dinero que no se pudo hacer en 11 meses y medio, está muy difícil que lo hagan en 2 semanas, y más cuando el mercado se vuelve a cada día más inestable. Llegarán días feriados como 25, 1 de enero. Entonces, reflexionemos de lo que hicimos en el transcurso de este año, qué aprendimos, cuáles fueron nuestros errores más cotidianos, cuáles corregimos, cuáles tenemos por corregir, cómo está nuestra gestión monetaria, cómo están nuestras emociones, si cultivamos la paciencia, si aprendimos una estrategia o una técnica la cual nos ha empezado a funcionar. Mantengamos esa forma de operar para el próximo año y tratar de hacerla cada día mejor. Aquí en el canal encontrarás información de valor, una estrategia o técnica MR. La mayoría que empezaron conmigo este proyecto hace 5 meses han obtenido resultados. Algunos han pasado por la academia, otros por problemas de índole económico no han podido hacerlo. Sin embargo, eso no ha sido un impedimento para que día a día vean los videos subidos aquí en el canal de YouTube y que se realimenten con aquellos compañeros que comparten su cooperativa bien explicadas en el grupo de Telegram. Entonces no hay excusa para aprender cuando se quiere aprender de verdad. Entonces, compañeros, invito a que este 2023 sea un año de éxito, pero para eso debemos comprometernos y hacer las cosas de la mejor manera. Nos sirve sacarnos del aire, levantarnos temprano, acostarnos tarde, estudiando información que es irrelevante, o cuando operamos lo hacemos de la forma inadecuada, no veremos los resultados. Por más que nos levantemos temprano y nos acostemos tarde, si hacemos las cosas de forma inadecuada, los resultados no llegarán. Sus resultados nos llegarán siempre y cuando hagamos las cosas de la mejor manera y que cada día aprendamos
un poco más de lo que aprendimos el día anterior. Esto es mejora continua. Entonces, los invito a no rendirse, a hacer lo mejor, a dar lo mejor de cada uno, pero de la mejor manera, de la forma adecuada. Miraremos a ver qué nos ofrece el mercado y aprovecharemos para hacer una o dos operativas, dependiendo de lo que el mercado nos ofrezca. Después explicaré la operativa o las dos operativas, si se dan, eh, donde colocaremos en práctica lo que hemos visto durante las clases, las 18 clases que hemos visto en el canal de Telegram. Si esta vela que aquí, de esta forma, no nos cubre con el cuerpo, la mancha de la vela anterior, buscaremos la entrada a la baja. Por eso, veamos qué hace el mercado. Si fue la operación, no pasa nada. El mismo par parecido. GBP USD con el GBP USD. Veamos que nos ofrece la siguiente vela. Un rechazo, tenemos una vela verde. El mercado está rompiendo por la línea que tracé. Eso parece que va a llegar aquí. La línea que tracé, si llega aquí, operaríamos a la baja de la siguiente si nos lo permite el mercado. Le dan 3 segundos. Miraremos si el mercado nos permite operar a la baja. Operación positiva, explico el por qué ingresé la operación. Tuvimos rechazo, rechazo. La vela tocó el nivel que había marcado anteriormente este. Y como les comentaba, si la vela llegaba y no me lo rompía, ingresamos a la baja. Entonces llegó al nivel y dio rechazo. Y el precio duró 15 minutos
15 segundos, perdón, tocando, reseteando el nivel, el tiempo suficiente para romper y continuar al alza si hubiera mostrado fuerza, no lo hizo. Lo ingresé automáticamente a la operación y esperé un mejor punto de entrada, lo cogí un poco más arriba de la apertura de la vela, porque como tenía espacio suficiente todavía, un espacio pequeño, pero podría crear una doji como esta que quedó, me pude hacer perder la operación. Por eso espero siempre unos cuantos segundos antes de operar. Bueno, la primera operación positiva. Esperemos a ver qué nos ofrece el mercado y logramos encontrar la segunda. El mercado no pudo romper con cuerpo, pero sí lo está haciendo con mecha. Perdón, con esta vela. Está mostrando fuerza porque está interactuando por arriba y no por debajo. Si el precio tuviera ese nivel fuera relevante, hubiera roto y automáticamente hubiera mandado el precio hacia abajo y estuviera moviéndose por debajo. Pero lo está haciendo por arriba. Si cierra por debajo, el número redondo lo operaríamos a la baja. Lo dejamos pasar. Como pasa, pues tenemos. El precio se puede devolver y llenarme este espacio que está aquí. ¿Ya vieron? No sé qué se debe tener en cuenta para evitar que el precio no se nos devuelva. Simplemente va a buscar este nivel más alto. Tenemos un movimiento alcista, un alto más alto y este un bajo más bajo que el anterior. Ya están entrando los vendedores con esta mecha porque aquí me hizo un bajo más bajo y aquí me está haciendo un alto más alto. Quiere decir que los vendedores están haciendo presencia. Sin embargo, necesitamos que la mecha sea más bajita que la anterior para que nos dé mayor confianza. Sin embargo, tendrá evidentemente un patrón grande, mediano o pequeño, dependiendo de cómo quede el tamaño de esta vela. Por eso sigue intentando llegar a la línea morada y tiene conflicto con el patrón de reversión. Ahora se volvió con fuerza. Y tenemos rechazo en la parte de arriba y en la parte de abajo. Pero en la parte de arriba me está haciendo bajista. Y ahí me rompió. Si ya no me da punto de entrada, me hubiera ido a la baja. Esperando que por lo menos me rellenara esta mecha. Y esta vela me está rompiendo una microconsolidación. Veamos cómo cierra esa vela en el último segundo. Nuestro último mínimo es este. No lo pudo romper con el cuerpo. Tenemos una vela bajista. Tenemos un rechazo aquí y tenemos una vela de fuerza de este lado. Aquí veremos si el mercado nos ofrece la segunda entrada, si no, nos iríamos con una sola entrada para no hacer el video tan largo. Vemos rechazo, rechazo. Veremos si esta vela termina roja por debajo del nivel que tengo trazado aquí y la vela sale verde para irnos a la baja. Uf, ahí subo un movimiento brusco. Tenemos nada cerca, tenemos unas mechas, tenemos una vela débil porque tiene mechas de ambos lados. Si me da entrada por aquí, lo ingreso. Esperaría que la vela terminara por debajo de mi punto de entrada. Y esa sería la segunda entrada. Con esta nos retiraremos del mercado.
Como pueden ver, como les comenté al inicio de este video, el mercado está volátil. Entonces hay que tener calma, paciencia para meter la operativa. Sí se puede operar en diciembre, sí, pero hay que buscar los mejores escenarios, los que conozcamos. Si encontramos un mercado del cual no entendemos, no está respetando nuestro análisis técnico, lo mejor es no operar. No digo, esta sería nuestra segunda operativa. Los ITM 0, OTM 2-0. Ingresamos en la operación. Hacemos rechazo, rechazo. El precio no pudo romperme. Esta última punta de mecha haciendo un pequeño más bajo, una vela bajista, trazo un nivel del cuerpo de estas dos velas y espero que el precio me rompa por arriba de esas dos velas, de los cuerpos de esas dos velas e ingreso la operación a la baja, esperando que un rechazo, apoyado que en el color rojo de esta vela, porque es una vela bajista. Internamente hay vendedores en esa vela. Si esta vela hubiera sido de color verde, yo no opero a la baja. Lo hago porque la vela es bajista. Y lo que siempre digo, vendedores buscan vendedores. Entonces, la vela sube, me apoyo en los rechazos de esta vela, con esas dos mechas para que el precio baje. Y me apoyo con esta vela para impulsar el precio hacia la baja, porque es una vela bajista. Y vendedores buscan vendedores. Repito, si la vela hubiera sido verde, no ingreso a la baja. Porque le va a dar fuerza a la alza, no a la baja. Bueno chicos, no siendo más, me despido. Chao, chao.